perdón, por los materiales de impresión. Siempre hay que buscar hilos separadores gingivales. La forma actual, sin hacer recuentos históricos que a ustedes no les van a gustar, ni tenemos el tiempo para hacerlo, la idea es que tenemos que tomar hilos separadores gingivales. ¿Sí? Y esos hilos separadores gingivales, a veces dentro del frasquito en el que vienen con sus correspondientes astringentes. ¿Qué es un astringente? Un astringente es una sustancia química que nos va a ayudar a la hemostasia dentro del surco gingival. Eso es una sustancia astringente. Es un producto químico que va a ayudar a la hemostasia dentro de ese tejido gingival. Nos va a ayudar a que el surco esté más seco, nos va a ayudar a que la encía sangre menos o no sangre, ¿sí? Y nos va a servir de humectante para que el hilo penetre un poco mejor dentro del surco gingival. Eso es lo que hace un astringente. Astringentes más importantes son el sulfato de aluminio, el fluoruro de aluminio y el sulfato férrico. No me voy a extender. Si estuviéramos en el posgrado me extendería demasiado aquí. Aquí les voy a decir a ustedes, como odontólogos que van a tomar impresiones definitivas, que debiéramos usar cloruro de aluminio al 25%. ¿Cierto? Hay sulfato de aluminio, hay sulfato férrico. El sulfato de aluminio y el sulfato férrico tienen ciertos problemas de interacción con las siliconas. Algunas pigmentan, algunos incluyen en la polimerización correcta del material. Entonces, por eso, el más utilizado es el cloruro de aluminio al 25%. ¿Cierto? Eso es como sustancia de química. El tejido blando no lo desplazan los materiales de impresión. El tejido blando, o sea, la encía, la tiene que desplazar un hilo separador gingival. Y ese hilo separador gingival debe llevar un astringente, que por definición, un astringente nos ayuda a la polimerización definitiva, ayudándonos a que esté más seco el surco, a que no nos sangre y a que el hilo lo podamos introducir más fácil dentro del hilo. ¿Cierto? Ahí les repetí todo lo que les había dicho. ¿Cuál es el astringente mejor utilizado? Es el cloruro de aluminio al 25%. Como historia, ¿qué? Antes se utilizaba como material hemostático la epinefrina. ¿No tiene epinefrina en odontología? Muy bien, en los anestésicos locales. Resulta que a uno le vendían su epinefrina y esa epinefrina en vez de uno de estos productos, uno ponía la epinefrina y embebía el hilo y lo ponía. El problema de la epinefrina es que en algunos pacientes, ojo, con solo ponerlo en el surco, empezaba un gasto cardíaco mayor, o sea, había un poquitico más de pulsaciones y entonces se dejó de utilizar tanto la epinefrina. Recuerden que la epinefrina sirve para resucitar personas que están, o sea, cuando van esas inyecciones es con epinefrina, que es reactiva. Pero lo que tenemos es, o sea, si ustedes no tuvieran ninguna edad, ustedes pueden coger y abrir una cápsula de anestesia, embeber ahí el tejido, el hilo separador gingival y lo pueden colocar. Lo que pasa es que es una oval, porque el cloruro de aluminio, 25%, es un producto que es baratísimo. O sea, pues, es más costoso utilizar la anestesia para eso. Sobre todo la que tiene por 80.000 de epinefrina. Hasta ahí vamos, eso es. Entonces, hay hilos separadores, hay astringentes, ya saben que es un astringente, y ya saben que es el cloruro de aluminio, que no tiene ningún tipo de problema, para que lo utilicen de forma normal. ¿Listo? Entonces, ojo, yo debo poner hilos separadores dentro del surco gingival para poder después de separar la encía, que ese espaciecito me lo ocupe luego el material liviano extraliviano, que dijimos que ese es el material que nos va a dar el detalle. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay básicamente dos técnicas que yo puedo utilizar. Yo cojo el hilo separador gingival
con su sustancia astringente. Y yo puedo poner un solo hilo retractor dentro del surco. ¿Qué es lo que se hace? Se coge el hilo, ya les dije, con sonda periodontal, cuando uno va a tomar la impresión, vuelve y mide la profundidad del surco. Entonces uno mira el calibre del hilo que va a utilizar, porque vienen como 5 tipos de calibres, ahora los vamos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En técnica de un solo hilo, se empieza, por decir algo, el mesial del surco, y empieza uno a introducirlo dentro del surco gingival, ¿sí? Un solo hilo, y le puede dar una vuelta, ojo, o le puede dar 2 vueltas. Entonces, un solo hilo lo introduce, le da una vuelta y le puede dar otra vuelta si la profundidad del surco da. Y se deja un extremo del hilo allá afuera. Ahora unimos todo lo que estamos viendo. ¿Vale? Ahorita lo unimos. Por ahora veamos los conceptos así separaditos. Y hay técnica de doble hilo. La técnica de doble hilo consiste en que tomo un hilo, o sea, son 2 hilos. Vamos a tomar un hilo de menor calibre y uno de mayor calibre. O sea, un hilo delgadito y un hilo más gruesito. Dicho en paisa. ¿Les gusta el paisa o en bayuno? Muy bien, ¿y dónde? ¿Usted es bayuno? Sí, bueno. Entonces en bayuno era vos tomas el hilo, ¿viste? Puede ser así gruesito, lo sacas de la si no, gracias. Entonces, cuando es una técnica de un solo hilo, el descubrimiento es un solo hilo, ¿cierto? Pero a ese solo hilo, ojo, eso es previamente el paciente anestesiado, ¿cierto? Ahorita estamos viendo cositas separadas, después las vamos a conflictuar. Es un solo hilo, me estoy devolviendo, es un solo hilo al que le doy la vueltica completa dentro del surco y le puedo dar otra vuelta, si el surco da, ¿cierto? Es un solo hilo. Y la técnica de 2 hilos, pues una única, son 2 hilos, de diferente calibre o diferente grosor. El más delgado queda en el fondo del surco. Uno toma un hilo y le da la vuelta de los 360 grados. Y ese primer hilito allá quedó metido. No se ve. Ojo, usted lo pone y está metido allá. Que no le vaya a olvidar sacarlo, porque no producir un problema periodontal, pero todavía no les voy a decir cuánto lo sacan. Eso lo decimos hoy. Entonces, esa es técnica de doble hilo. Un hilo de menor calibre se pone en el fondo del surco. ¿De qué se hace fallece? Muy bien. El de menor calibre dentro del surco, o sea, se le da la vueltica completa y ojo, no se queda viendo, ese queda ya metidito. Un momentico para que no se duerma. Aquí está el hilo de menor calibre. Y luego, un hilo de mayor calibre se le da también la vuelta, y le dejan una puntica afuera. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, técnica de un solo hilo y técnica de 2 hilos. O técnica de doble hilo. Ahorita el asunto de dos. Muy bien. ¿Cuándo uno y cuándo otra? Las dos tienen aplicaciones muy parecidas. Eso tiene que ver mucho con el gusto personal. Pero, por ejemplo, ¿qué se dice? Un solo hilo separador dentro del surco cuando hay un pequeño número de pilares con tejidos sanos y sin hemorragia. Eso es como redundante. Cada que tomamos una impresión definitiva, el tejido tiene que estar sano y sin hemorragia, ¿cierto? Pero bueno, pero así lo decía el autor y vamos a respetar lo que se decía ahí. Pero lo importante aquí es que hay una indicación única y exclusiva, si uno dijera, es para fenotipos periodontales delgados, un solo hilo, ¿cierto? ¿Cuándo se va a tomar una impresión? En un pequeño número de pilares. Muy bien. Esta técnica, la de un solo hilo, es relativamente más fácil de lograr. Es útil cuando los márgenes preparados son justa o supragingivales
o cuando la profundidad del surco no es mucha. Sobre todo cuando, como para introducir dos hilos separadores gingivalis. Entonces miren que en conclusión, un solo hilo dentro del surco es sobre todo para fenotipos periodontales debutantes. ¿Sí? Es más que todo para fenotipos periodontales debutantes. Hay instrumentos especiales para la colocación de hilos separadores gingivales. ¿Sí? Hay unas que son para caras libres y otras que son para superficies proximales. Técnica de doble hilo. Si yo les diera un consejo, siempre que puedan, utilicen técnica de doble hilo. Siempre que puedan. ¿Cuándo es más difícil? Cuando el fenotipo periodontal, del paciente ya tiene errores terapis. ¿De quién es este lápiz? Yo lo cogí ya. Yo creo que es por aquí. Este es el de los ceros. ¿Usted fue de cero o no? ¿O quién fue de cero? ¿Usted? ¿Quiénes fueron los de cero? ¿Cómo se llama usted, señorita? Y... No, ¿quién más fue de cero? Por aquí la primera. Alguien se le puso un cero por aquí, porque siguió escribiendo. ¿Quién fue? ¿Cómo es su nombre? Isabela. Isabela. Entiendes que no, eso lo peleamos ahorita. Hay una rebajita. No hay que ver con los ceros. Aunque no tiene cara de estrés, pero por si está estresado, no me estrés en cambio. Estrés en del todo, no me digas que no. Técnica de doble hilo, les decía, si pueden, traten de utilizar esta técnica cada que puedan, ¿cierto? Sirve para pilares simples o múltiples. Excelente técnica, aunque requiere tiempo adicional para colocar un segundo hilo. Ojo con eso que están diciendo, requiere un poquito más de tiempo para la colocación del segundo hilo. Pero ojo, si a ustedes les tocara repetir la impresión, es mucho más fácil repetir una impresión cuando estoy utilizando técnica de doble hilo que un solo hilo. Cuando yo retiro la técnica de un solo hilo, cuando yo retiro el hilo, eso puede sangrar, eso puede molestar y todo, porque eso estaba en el fondo del surco, ¿cierto? Si yo repito, si tengo que repetir una impresión con técnica de doble hilo, ese hilo que está en el surco todavía está allá, entonces allá me tiene contenidita la humedad, allá me tiene contenidito el sangradito y todo. Y es lo más fácil volverle a poner el otro hilo encima, es mucho más fácil, o sea, si yo tengo que repetir la impresión, es más fácil si la tengo que hacer con técnica de doble hilo. Lo que dice aquí es cierto. Hombre, me demoro un poquito más para colocar ese segundo hilo, pero les aseguro que no es nada de otro. Muy bien. ¿Qué nos dice? El desplazamiento gingival asociado con dos hilos tiene potencial. Ojo, estamos viendo potencial, o sea, quiere decir, podría suceder si ustedes son bruscos, si no tienen su fuerza, si no tienen el suficiente cuidado, más trauma gingival, ¿cierto? Ojo, potencial. ¿Por qué es potencial? Porque ustedes no lo van a producir, ustedes van a ser delicados cuando pongan esos hilos. Y miren lo que decimos aquí, se usa con mucha frecuencia. O sea, yo creo que el 98% de las impresiones que yo tomo en mi consultorio y tomo casi todos los días son con técnica de doble hilo. ¿Por qué? Por práctica, por buena y por fácil de repetir, si a mí me tocara repetir algo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo es importante esta técnica de doble hilo? Sobre todo cuando las preparaciones están intrapericulares. Por mayor razón tenemos que usar esta técnica de doble hilo. A veces, recuerden que dijimos, cuando hago técnica de un hilo, que a veces digo, damos una vuelta y a veces hay que dar dos vueltas, ¿cierto? Con la técnica de doble hilo, cuando yo doy esa primera vuelta, a veces no veo que se esté separando bien el tejido, pero se ve muy bien cuando yo pongo ese segundo hilo, ese desplazamiento casi que se va a dar de una forma demasiado efectiva. Cuando yo voy a hacer separación gingival, ojo, lo que les decía, todo esto hay que hacerlo
así yo pueda tomar impresión digital o impresión analógica. ¿Sí? Todo lo que llevamos hasta ahorita, todo lo que vamos a ver, yo les digo, vea, hasta aquí llegó la analógica, hasta aquí llegó la digital, porque es parecido todo, ¿cierto? Al final lo que cambia es la tecnología y cómo sigue el flujo digital a partir de allá. Estos hilos es facilísimo porque vienen clasificados, el más delgadito es 3 ceros, un poquito más gruesito el 2 ceros, más gruesito el 0, más grueso el 1, más grueso el 2, 3 ceros, 2 ceros, 0, 1, 2 y 3. El más delgadito, 3 ceros. El más grueso, el número 3. Y eso es en ese orden. Entonces, uno como rehabilitador tiene estos 5 hilos. Ustedes normalmente pueden tener 1 o 2 por aquí. Utilizar esto por aquí de 3 o 4, de 3 ceros o de 2, perdón, de 3 o de 2 no es lo más frecuente. ¿Sí? No es lo más frecuente. Pero, y normalmente si va a utilizar una técnica de doble hilo, normalmente combina entonces el más delgado en el fondo del surco, o sea, 3 ceros y encima le pongo unos ceros. Si yo con mi sonda periodontal determiné que en esa profundidad de surco voy a meter un hilo 0 en el fondo del surco, ¿qué hilo pongo encima, doctora Isabela? Yo dije, voy a poner un 0 en el fondo del surco. ¿Cuál cojo? ¿El 2 ceros o el 1? ¿Cuál es el más gruesito ahí? Ojo. Si yo escojo el 3, miren, 3 ceros, 2 ceros, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Cogí este, fondo del surco 3 ceros, el superficial 2 ceros. ¿Sí me hago entender? Eso es fácil. Si este es 2 ceros y lo pongo en el fondo del surco, en la parte pongo el más grueso, o sea, 2 ceros le pongo el 3 ceros. Si en el fondo del surco escogí un 3 ceros, escojo para el otro el 1, ¿sí? El más superficial, el más gruesito. O sea, lo que no nos puede quedar es el delgado en el fondo y el más gruesito. ¿Qué pasa si los pongo de lo mismo? Nada. Es una forma que es la técnica, pero sobre todo es por la lógica de ir y separar y que le haga esa función de hemostasis allá dentro del surco, que me empiece a separar y después el segundo hilo, el que queda a nivel superficial, nos va a quedar muy bien. Aquí está la sustancia astringente. Entonces es hilo, sustancia astringente y los diferentes instrumentos para la colocación de hilos separadores individuales. Aquí hay unos de superficies proximales y otros de caras libres. A veces por pereza se ponen con por pereza por no comprar el instrumento adecuado, se ponen con una sonda periodontal, pero a veces da un poquito más de trabajito. O hay gente que se acostumbra a utilizarlo siempre con eso. O a veces con la parte del FP3, con la cosa planita, con la planita, también no van todos los instrumentos dentro del surco nigrado, ¿cierto? Pero hay instrumentos. En estos hilos, como esto viene para la rehabilitación, normalmente le dan a uno un poco de presentaciones, colores, tamaños, formas, tecnología, ¿cierto? Yo conozco rehabilitadores grandes que van y compran un rollo de hilos cadena y eso sirve, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro de lo normal, esto ya viene, lo más que un frasquito de estos 60, 65 mil pesos y son 5, entonces ya vuelve 300 mil, pero ojo, eso viene con todos, algunos vienen ya para cuánto voy a cortar, bueno, eso es negociable. Uno lo que normalmente hace es un vaso de Apple, aplica ahí el cloruro de aluminio del 25% y en vez de ahí el hilo separador individual. ¿Sí? Aquí está un hilo, aquí está el otro hilo. ¿Sí? Como terminar sin hilos. Ojo, cuando uno está poniendo esos hilos, uno debe ejercer presión, pero cuando uno está ejerciendo la presión, es una presión sin lastimar tejidos, ¿cierto? Haciéndolo de una forma
en que no vaya ocasionando daños. En esta colocación del primer hilo se va dejando en el fondo del surco. Listo. Otro tema que dejamos mucho de unificar los mismos, pero más o menos yo creo que ahí vamos o no. Ojo con las cubetas. Como principio general en uso de cubetas, dijimos que las cubetas de fábrica, bien sea perforadas o en masilla,